Muy bien, continuamos con el estudio de la carta a los Romanos, capítulo 3. Vamos a leer los primeros 8 versículos. Romanos capítulo 3, del 1 al 8. ¿Qué ventaja pues tiene el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues que, si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes, bien sea Dios veraz de todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Amén. Señor, una vez más nos dirigimos a ti, en reverencia, con temor, acudiendo, Señor, siempre a tu ayuda, a que tú, en tu gracia y misericordia, una vez más nos hables a través de tu palabra, que uses tu Espíritu Santo, Señor, iluminándonos. Y, Señor, queremos una vez más escuchar de tu palabra, Señor, y no palabras de ser humanos. Señor, queremos pedirte por los hermanos aquí presentes, como también, Señor, por los que no pudieron venir. Te rogamos, Señor, que les bendiga, que les fortalezca, que les dé sabiduría en todo, Señor, y también que bendigas ahora, Señor, la clase, Señor, con Morris, obra también en su corazón, como siempre estamos orando, para que tanto él como el resto de los niños, Señor, te puedan conocer. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. La palabra profética más segura, titulé el mensaje de hoy. Qué bendición tan grande tenemos nosotros, así como la tuvo el pueblo de Israel, los judíos, de tener la revelación, la escrita de Dios al alcance de nuestras manos. No hay nada que se pueda comparar a esto. Me gusta que ahí el apóstol Pedro, pudiendo hacer alarde de sus experiencias con Jesús en el ministerio terrenal de Jesús, él lo que dice ahí, el texto, si quieren pueden buscarlo, según de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día establezca, hasta que el día establezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Tenemos nosotros, por su gracia y misericordia, la palabra profética más segura. Y si bien, como hemos escuchado y hemos estudiado en esta semana, la exhortación de Santiago a no ser tan solamente oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra, que Dios no está esperando de que solamente almacenemos un gran conocimiento de la palabra de Dios. Como también así lo tenían el gran conocimiento de la palabra de Dios los escribas, los fariseos. Pero bien, como estudiamos la semana pasada, Jesús dice, poné por obra lo que ellos dicen, pero no imitéis su ejemplo, su estilo de vida. Y de nada sirve que almacenemos conocimiento de la Escritura, sepamos varios capítulos de memoria, o sepamos de tapa a tapa la idea central y varia información que la Biblia nos da. Si eso no lo ponemos en práctica, de nada sirve, porque Dios no está esperando de que sus hijos sean buenos oidores, sino hacedores, obedientes a su palabra. Y como hemos venido estudiando tanto en capítulo 1 capítulo 2 de Romanos, los judíos habían llegado a esa conclusión, justamente.
a que estaban convencidos de que ellos, por tener el privilegio, el tremendo privilegio de tener al alcance de sus manos la revelación escrita de Dios, como dice Pedro, la palabra profética más segura, ya eso los hacía aceptables ante Dios. Ya ellos no tenían ningún tipo de culpabilidad, o sea, o su culpa o su pecado ya estaba todo arreglado. Ellos pensaban que por ser descendientes físicos de Abraham, eso los hacía tener una buena relación con Dios y los convertía automáticamente en descendientes, en hijos espirituales de Dios. Cuando en realidad el apóstol, ya lo vimos hace unos domingos atrás, todo el párrafo que comprende del versículo 17 al 29 del capítulo 2, Pablo dice que si estas personas, este grupo de judíos, no tenían la marca del Espíritu Santo escrita en sus corazones, de nada les servía ser descendientes físicamente de Abraham. No tenía ningún tipo de valor, carecía totalmente de valor. Y ellos hacían mucho énfasis y hincapié en que eran descendientes de Abraham, hijos de Abraham, que ellos tenían la marca en su carne de la circuncisión. Y Pablo le dice una y otra vez, de nada sirve. Tengan todo lo que tengan, pero no ponen en práctica, por obra, lo que la Biblia dice, las Sagradas Escrituras. De nada sirve. Y los judíos, como pueblo de Dios, como ellos sabían que eran un pueblo escogido por Dios, ellos habían disfrutado de pactos que solamente esa nación habían tenido. Ellos pensaban que por haber sido de esa forma privilegiados, Dios los hacía libres de culpa y cargo. Estaban sus cuentas arregladas con Dios. Pero también Dios les había dado en su ley santa, había prometido también que de su linaje vendría el Salvador del mundo, que vendría nuestro Señor Jesucristo, el Mesías. Y este grupo de personas, la mayoría de los judíos, prestaron poca atención a la revelación escrita de Dios. Poca atención. Ahí leíamos en versículo 1 y 2, dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío o qué aprovecha la circuncisión? Y Pablo dice, mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios, a la cual ellos no prestaron demasiada atención. Fíjense que dice Amós 3:2. A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. Y después, juntamente con esta cita, vamos a leer lo que dice Jesús en Mateo 22:1. Del 1 al 9, dice, respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volviendo a enviar a otros siervos, diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y mis animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos,
destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas, a cuantos halléis. Vemos claramente que en repetidas ocasiones el rey que preparó la boda invitó a personas, pero a las cuales dijeron: no, tenemos nuestras ocupaciones, tenemos cosas que hacer, tenemos cosas más importantes, tenemos que ocuparnos de nuestros negocios, de nuestros trabajos. No estábamos dispuestos, no tenemos tiempo para ir, no tenemos tiempo para asistir. Es más, otros se enojaron y mataron a estos mensajeros. Esta parábola representa a Israel como aquellos primeros invitados que recibieron más privilegios y fueron convidados para celebrar la venida del Hijo de Dios, Jesucristo, el único mediador entre Dios y los hombres para redimir el mundo. Pero cuando la mayoría de los judíos rechazaron a Jesús, a su Mesías, Dios abrió la puerta para nosotros los gentiles, aquellos a quienes los mensajeros entraron y encontraron a las salidas y a la entrada de los caminos. Por eso el Evangelio de Juan, en capítulo 1, versículo 11 y 12, dice: a los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron, mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, de Dios potestad de ser hechos hijos de Dios. El profeta Isaías, en capítulo 5, nos dice: versículo 4, ¿qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Como esperando que yo diese uva, ha dado, como esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho a ella? Obviamente, la respuesta es nada más podía haber hecho de lo que ya Dios había hecho por su pueblo. Sin embargo, el pueblo no estuvo atento a su palabra, no estuvo atento a la revelación escrita. No supo aprovechar ese tremendo privilegio. Por eso es que Pablo acá, en Romanos 3, 2 puntualmente, específicamente, enfatiza este gran beneficio que tuvieron los judíos. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Qué tremendo privilegio para los judíos, qué tremendo privilegio para nosotros, hoy, nosotros los gentiles. La palabra de Dios. Como decía en el comienzo, la palabra profética más segura tenemos al alcance de nuestras manos. Es la palabra de Dios, es increíble. Nos faltan adjetivos, nos faltan realmente palabras para describir lo que es la palabra de Dios. La palabra de Dios cumple su propósito, por el cual Él la dio. Por la palabra de Dios hemos sido renacidos, ya hemos estudiado. Por la palabra de Dios fue hecho todo lo que nosotros conocemos. Por la palabra de Dios hizo que Lázaro, después de 4 días que estuviera ya su cuerpo descompuesto, saliera, tuviera vida. Es la palabra de Dios, es como cantábamos: Santo, Santo, Él es el Todopoderoso. Y dice la Escritura que su palabra está a la altura de su nombre. Lo que el apóstol Pablo quiere dar a entender aquí es que los judíos les había sido confiada la palabra de Dios, como dice en el versículo 2. Y todas las palabras dichas fueron dichas por el único Dios verdadero, el Todopoderoso.
Vayamos a Deuteronomio, por favor, capítulo 4. Versículo 1 y 2. Deuteronomio 4, 1, 2. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis, y entréis y poseáis la tierra que Jehová el Dios de vuestros padres, os da. Oye, Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que aumentes tu conocimiento de la palabra de Dios. No dice. Para que los ejecutéis, para que los viváis, para que lo pongáis por obra. Fíjense que dice dos capítulos más adelante, capítulo 6, también 1 y 2. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarlo. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando, obedeciendo todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. No solamente es conocer, no solamente es estudiar, sino dice ponerlo por obra. Y no solamente vos, sino también tu hijo y el hijo de tu hijo. Es la palabra de Dios. Estar atento, como estudiamos hace unos domingos atrás. Estar atento a la palabra de Dios. No es solamente escuchar, no es solamente sentirse satisfecho o estar conforme con escuchar la palabra de Dios, sino ponerla en práctica, ponerla por obra. Y eso es lo que se ve en el Antiguo Testamento y es lo que vemos, como decía al comienzo también, lo que nos enseña Santiago, ponerlo por obra, conocer y poner por obra, vivirla, nosotros y nuestras generaciones siguientes. La revelación que Dios hizo de sí mismo y de su voluntad había sido confiada a los judíos. Y por eso fue para ellos un privilegio tremendo. Tremendo privilegio para los judíos. Pero también ellos no se dieron cuenta de la tremenda responsabilidad que tenía. El recibir, el que le haya sido confiada la palabra de Dios. Un poeta llamado William Cowper escribió: ellos, y solo ellos entre toda la humanidad, recibieron la transcripción de la mente eterna. Les fueron confiadas sus propias leyes cinceladas y se constituyeron en guardianes de su causa. Suyos fueron los profetas, suyo el llamado sacerdotal y suyo, por nacimiento, el Salvador de todos nosotros. Les fue, dice Pablo, confiada la palabra de Dios. Primero y principal, el tremendo privilegio. Como hemos estudiado, no porque ellos fueran mejores que el resto de las naciones, sino porque Dios quiso elegir este pueblo, el pueblo de Israel. Como nosotros, nada bueno había en nosotros, para que el Señor tuviera misericordia de nosotros. Solamente una cosa en todos por igual: pecado. Desde nuestra concepción, desde nuestro nacimiento. Como dice acá en Romanos, un poquito más adelante, en 5:8, que sabemos muy bien, conocemos muy bien. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Nada bueno, muertos espiritualmente, aborrecedores de Dios. Y Dios obró a través de su palabra, como dice el apóstol Pedro.
Tristemente los judíos tenían su atención tan enfocada en los privilegios, tenían su atención tan enfocada en los beneficios, en las bendiciones que habían recibido de parte de Dios, que perdieron de vista su tremenda responsabilidad de poner por obra la palabra de Dios. Ellos se quedaron solamente fascinados con el privilegio, con la bendición, con los beneficios, pero perdieron el foco principal. Por mucho tiempo, antes que el apóstol Pablo escribiera esta carta, desde el cautiverio en Babilonia, la reverencia de los judíos hacia sus tradiciones e interpretaciones rabínicas e inventadas por los hombres llegó a pesar mucho más que su reverencia hacia la palabra eterna escrita de Dios. Y quiero preguntarte en esta tarde, ¿qué ocurre con tu vida? ¿Qué pesa más para vos? La palabra profética que tenemos al alcance de nuestra mano, la Biblia, la revelación escrita de Dios, o tus propias ideas, o tus propios deseos, o tu propia cultura, o tu propia enseñanza que has recibido de tus padres, o cómo te criaron o cómo te criaste. ¿Qué pesa más? ¿Qué es más importante para vos? Prestar atención, estar atentos a la palabra de Dios, porque si sos un hijo, una hija de Dios, dice la Escritura, que te fue confiada la palabra de Dios. Tremendo privilegio, pero el punto es que no cometamos el gravísimo error de este gran grupo, de esta gran mayoría de judíos, que estaba fascinado por el gran privilegio que ellos tenían con respecto al resto de las naciones, y se olvidaron de su gran responsabilidad, y prestaron más atención a la tradición rabínica, a los mandamientos fabricados, inventados por los hombres, antes que la revelación escrita de Dios. ¿Qué pesa más? ¿Qué es más importante? Jesús dijo, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. También hemos estado estudiando en esta semana acerca de las prioridades, de establecer bien las prioridades en nuestra vida, en nuestro diario vivir. Y muchas veces intelectualmente tenemos un buen criterio de cuáles deben ser nuestras prioridades como hijos de Dios. Y vamos y apuntamos a lo que dice Mateo 6:33. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Pero en la práctica, ¿qué dice la práctica? ¿Qué dice mi vida? ¿Dónde está? ¿Dónde están mis prioridades? ¿Qué cosas estoy dispuesto a dejar a un lado? ¿Y qué cosas estoy dispuesto a no dejar a un lado? A ocuparme de ellas. Como decía recién, de nada sirve, lo mismo que la argumentación que da Santiago, de nada sirve oír y oír y oír. De nada sirve que yo en mi mente tenga muy clara el orden de prioridades, lo importante, lo que cuenta. Primero como manifestación para darme cuenta y no estar engañado, como hemos estudiado por muchos domingos. La realidad es que lo que soy en esencia, eso es lo que manifiesta de lo que realmente soy. Si soy un hijo de Dios, si he sido renacido por la palabra de Dios o no lo he sido. A Dios no le puedo engañar. Dios dice, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembra, eso también segará. A Dios nadie le puede engañar. Yo no lo puedo engañar. Pero yo sí me puedo engañar a mí mismo. Por lo que digo o pienso que soy, y en realidad no soy eso. Entonces no pierdas de tener en cuenta tu responsabilidad. Si conoces la verdad revelada en la Biblia, que es la palabra de Dios, ten en cuenta tu responsabilidad, y no como algo como deber en sí mismo, sino por amor a Dios, por amor a su palabra. Los líderes religiosos
en el tiempo de Jesús se jactaban por ser expertos en las Escrituras. Sin embargo, Jesús les dice allí en Marcos 12:24, ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Una vez más encontramos que este grupo de judíos religiosos, de los cuales ellos se jactaban de conocer las Sagradas Escrituras. Y Jesús les dice, fíjense ahí en Marcos 12. Es la misma idea, el mismo concepto, es el mismo principio. De nada sirve escuchar, saber solamente y no aplicarlo, no vivirlo. 12:24. Entonces respondiendo Jesús les dijo, no erréis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Y otra cita que quiero que veamos juntos es Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñad las Escrituras. Debemos estudiar la palabra de Dios, pero no solamente estudiarla, sino también ponerla en práctica. Y estos judíos, líderes, supuestamente expertos en cuanto al conocimiento intelectual de las Escrituras, Jesús se refiere una y otra vez, ustedes son ignorantes de las Escrituras. Ustedes saben mucho de teoría, pero nada de práctica. No la llevan a la práctica, no la viven. Deben escudriñar las Escrituras. También quiero que me acompañen a Lucas 16. Encontramos la historia de Rico y Lázaro. Y vemos ahí la importancia de que tiene la Escritura, lo que dice la palabra de Dios. Es más contundente, es más poderoso que cualquier experiencia a la cual nosotros podemos imaginar o pensar en ella. Dice Lucas 16, del 19 en adelante, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos,
se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de entre los muertos. Dice el versículo 29, a Moisés y a los profetas tienen, óigalos, las Sagradas Escrituras. Ellos tenían las Sagradas Escrituras, nosotros tenemos también la palabra profética más segura. Tenemos la palabra de Dios al alcance de nuestras manos. Debemos oír la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios, escudriñar la palabra de Dios, y aplicar la palabra de Dios, vivir la palabra de Dios. El Antiguo Testamento contenía toda la información que cualquier judío necesitaba para ser salvo. Toda la información. No era que había un faltante de algo. No era que no era completa el Antiguo Testamento para poder ser salvo. Los judíos que de verdad creían las Escrituras, las Sagradas Escrituras, reconocieron a Jesús como el Hijo de Dios. Porque Él es la figura central de toda la Biblia, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Pero aún así la mayoría de los judíos prefirieron seguir las tradiciones de los rabinos, seguir las tradiciones de los hombres, que obedecer las Sagradas Escrituras, que poner en práctica las Sagradas Escrituras. Fíjense que dice 2 Timoteo 3. 3:15. 2 Timoteo 3:15 dice, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Todo lo necesario contenían las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento para poder ser salvo. Pero la mayoría de los judíos dijo no. Preferimos nosotros seguir las tradiciones de los hombres antes que prestar atención a la palabra de Dios. Esta misma actitud ha caracterizado gran parte del cristianismo a lo largo de su historia. Las enseñanzas de una denominación o grupo han dejado de lado y en algunos casos contradicen totalmente la palabra profética más segura, la Biblia, la revelación de Dios. Ser miembro de una iglesia local o asistir regularmente a una iglesia donde semana tras semana se expone una enseñanza sana de la palabra de Dios, eso no te convierte en un hijo o una hija de Dios. Al igual que los judíos que creían que por ser descendientes físicos de Abraham ya eran hijos de Dios. Juan 1:11 dice que a los suyos vino, los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No te convierte en un hijo de Dios, aún ser miembro de una iglesia local. No te convierte en un hijo, una hija de Dios, el asistir a una iglesia regularmente. El escuchar la sana doctrina de una iglesia, de un video, no te convierte en un hijo de Dios. Eso no arregla tus cuentas con Dios. Si este es tu caso, y el Espíritu Santo te convence de pecado, justicia y juicio, arrepentite. Arrepentite ahora mismo. No esperes a más tarde, no esperes a mañana. Como dice la Escritura, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Porque de lo contrario, estás acumulando ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, como ya hemos estudiado en Romanos 2:5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo
ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. En Hebreos capítulo 10 nos dice la palabra de Dios: Hebreos 10, 26 al 27 dice: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Solo Jesucristo es tu sustituto. Solo Jesucristo es nuestro sustituto. Solo Jesucristo es nuestro Salvador. Solo Jesucristo es nuestro mediador entre Dios y los hombres. Como dice en Hechos, no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos, solamente en Jesucristo. Y Dios proveyó ese medio. No formes parte de esa gran mayoría de judíos que decidió no creerle a Jesús, de no aceptarlo como Mesías, sino que se unieron para que fuera crucificado. Lo entregaron. También 2 Timoteo 3, 16 al 17 nos dice Pablo: que toda la Escritura, toda, absolutamente toda, cada palabra es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, genéricamente hablando, para cualquier hombre, para cualquier mujer de Dios, sea perfecto, sea maduro, llegue a la madurez espiritual y sea enteramente preparado para toda buena obra. Toda la palabra de Dios, solamente la palabra de Dios. No necesitamos la palabra de Dios y la psicología para ser un hombre o para que seas una mujer madura, espiritualmente hablando. Toda la Escritura es útil para convencerte, para corregirte, para conocer verdaderamente a Dios, para conocer su voluntad. Y toda esta Escritura, toda esta palabra de Dios nos ha sido confiada a cada uno de nosotros. Tremendo privilegio, pero también tremenda responsabilidad. En el libro de Proverbios, capítulo 2, versículo 1, dice: hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Versículo 4. Como si a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros. Como hoy te preguntaba, ¿qué tan importante, cuánto pesa realmente la palabra de Dios para vos? ¿Qué tan importante es la palabra de Dios? Y no quiero que me rindas en tu interior un examen intelectual. No. Pensá verdaderamente en lo práctico, en el día a día. ¿Qué tan importante es la palabra de Dios? Como dice acá el escritor de Proverbios, si realmente indagás, profundizás, estudiás, le das el lugar a la palabra de Dios, como así estuvieras buscando un gran tesoro, un gran lingote de oro, varios kilos de plata, de metal de plata.
Y capítulo 3 dice, Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Escríbelas en las tablas de tu corazón. Hoy terminamos de leer el Salmo 119. El Salmo 119 dice justamente al comienzo que en mi corazón he guardado tus dichos, versículo 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Es ese escribirlas en nuestro corazón, en las tablas de nuestro corazón. No solamente debo de ir a la palabra de Dios, porque es el único medio que tengo para conocer a Dios, sino porque, como he sido renacido por la palabra de Dios, amo la palabra de Dios. Como hemos leído domingo tras domingo el Salmo 119, hemos visto el gran amor por la ley de Dios, el amor del salmista por la ley de Dios, por los estatutos, por los mandamientos. Y vemos una vez más acá en Romanos capítulo 3, versículo 1 y 2, de la importancia de poner por obra la palabra de Dios. No nos olvidemos la tremenda responsabilidad que tenemos como hijos de Dios. No seamos, como dice Santiago, no seamos solamente oidores, sino hacedores de la palabra que nos ha sido confiada. Tenemos la palabra de Dios profética más segura. No necesitamos de ningún tipo de experiencia personal ni que nos cuenten de que le haya ocurrido a otras personas. Tenemos la palabra de Dios. En Proverbios capítulo 1, versículo 7, que todos conocemos muy bien, dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Santiago también dice que si nosotros reconocemos que no tenemos sabiduría, que nos falta sabiduría, debemos pedirle a Dios. Dice, el cual da abundantemente y sin reproche le será dada. Debemos hacerlo con fe, pedir con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que se arrastra de un lado para el otro. Tenés la palabra de Dios, la palabra profética, como dice Pedro, más segura al alcance de tu mano. ¿Qué tan importante es la palabra de Dios? Y nuevamente repito esto, no te contestes o no me contestes mentalmente lo que debes decir, sino lo que es realmente. Porque si me decís solamente lo que debes decir, te seguís engañando, te podés engañar a vos mismo. Pensá, meditá, examiná tu corazón, qué es lo más importante en tu vida. Y es la palabra de Dios. No te olvides de la gran responsabilidad que tenés delante de Dios. De no solamente de tenerla, sino de todas las veces que escuchaste una y otra vez predicaciones de sana doctrina en esta iglesia o de otros videos. Dios bendiga su palabra, oremos. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por este tremendo privilegio, Señor, pero también te tenemos que pedir perdón, Señor, porque no siempre hemos respondido responsablemente, Señor. En muchas ocasiones, Señor, hemos pecado contra ti, Señor, porque hemos respondido como respondió la mayoría de los judíos de tu pueblo, Señor, dejándonos llevar por los deseos de nuestro propio corazón o por las tradiciones de nuestra familia,
de nuestros padres o de amigos o de quien sea, Señor, y hemos dejado de lado, Señor, tu palabra. Señor, perdónanos. Y Señor, ayúdanos, Señor, para no engañarnos a nosotros mismos, sabiendo que tú declaras en tu palabra que nuestro corazón es más engañoso y perverso que todas las cosas. Por eso, Señor, queremos que tú nos ayudes, que tú nos des de tu sabiduría. Señor, queremos realmente poner en práctica lo que vamos aprendiendo cada domingo, cada semana. Señor, gracias por la tremenda paciencia que nos has tenido y nos sigues teniendo, Señor. Pedimos, Señor, que nos ayude a no abusar de tu divina gracia, a no abusar de tu misericordia, Señor. Perdónanos, Señor, porque te fallamos cada día y queremos, Señor, estar a cuentas contigo. Gracias, Señor, porque la sangre que se derramó de tu único Hijo Jesús en la cruz del Calvario sigue teniendo el mismo poder para limpiarnos hoy día. Y, Señor, y eso nos lleva, Señor, a poder estar a cuentas nuevamente contigo y disfrutar una buena relación. Pedimos, Señor, que tú continúes obrando a través de tu palabra, porque tu palabra es la que tiene poder. Señor, tu palabra es la palabra del Todopoderoso, del único Dios verdadero. Gracias, Señor, por perdonarnos. Gracias, Señor, por diseñar un plan tan único, hermoso, inigualable, como el de Jesucristo, Señor, haciéndose hombre y muriendo en la cruz, ocupando el lugar de que cada uno debía ocupar. Y de esa forma, Señor, nos perdonaste todos los pecados, todos mis pecados, todos los pecados de mis hermanos, y pusiste en nuestra cuenta la justicia de tu Hijo Jesús. Gracias, Señor, por este milagro tan grande y esta salvación tan grandiosa, Señor, que podemos disfrutar desde ahora. Y, Señor, y aguardamos tu venida, Señor, esperando ese momento de la glorificación donde ya no tendremos más parte ni relación con el pecado. Señor, qué glorioso va a ser este momento. Señor, queremos pedirte, Señor, que este tiempo podamos hacerlo, Señor, vivirlo, Señor, de la mejor forma, de la mejor manera, de una forma que tu nombre sea honrado, glorificado, y como veíamos también hace unos domingos atrás, Señor, que con nuestro estilo de vida, Señor, tu nombre no sea blasfemado. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien. Muchas gracias.